Esta niña enferma miraba todos los días desde la ventana del hospital cómo los niños jugaban. Hasta que, un día, un niño se acercó y pasó algo increíble. Suscríbete si la historia te ha conmovido. En una ciudad pequeña y apacible, en lo alto de una colina, se erguía un hospital cuyo diseño monocromático contrastaba con los árboles que lo rodeaban y con la vida que parecía brotar por todas partes menos dentro de sus paredes grises. El hospital no era particularmente grande, pero para los residentes de la ciudad era un símbolo de esperanza, aunque en sus pasillos se respiraba una sensación de quietud melancólica. La mayoría de los pacientes eran adultos, personas que acudían en busca de tratamiento para dolencias pasajeras o para recuperarse de alguna enfermedad. Sin embargo, entre ellos destacaba una pequeña paciente que había pasado tanto tiempo entre esas paredes que el hospital casi se había convertido en su segundo hogar, una niña llamada Lucía. Lucía, a sus 7 años, ya conocía el significado de la lucha y del sufrimiento. Desde que había nacido, su vida estaba marcada por una condición cardíaca congénita, una dolencia que los médicos describían como complicada y delicada. Su corazón latía de forma irregular, como si en lugar de seguir el ritmo de la vida, siguiera el compás de una melodía desconocida. Los doctores habían hecho todo lo posible para estabilizar su condición, pero a medida que pasaban los años, su salud se deterioraba. Los días de juegos y risas que otros niños disfrutaban sin pensar eran algo que Lucía solo podía soñar desde su cama de hospital. El momento decisivo llegó cuando cumplió 6 años. Hasta entonces, sus visitas al hospital habían sido frecuentes, pero al menos tenía la esperanza de volver a casa después de cada tratamiento. Sin embargo, los médicos anunciaron que su condición había empeorado de forma crítica. Su corazón ya no podía soportar los esfuerzos del día a día, y su vida en casa era demasiado arriesgada. Fue una noticia devastadora para su familia, especialmente para su madre, que desde el primer día había estado a su lado, enfrentando cada desafío con un coraje que solo las madres pueden mostrar. Las lágrimas de su madre cayeron sin cesar durante días. Lucía trataba de consolarla, aunque en su corazón también sentía un peso que no podía expresar en palabras. La solución que los médicos propusieron fue que Lucía se quedara en el hospital de forma indefinida. Allí, bajo la constante supervisión médica, sus probabilidades de sobrevivir y tener una mejor calidad de vida aumentaban, pero eso significaba que tendría que dejar atrás su hogar, sus juguetes y cualquier vestigio de una infancia normal. El hospital se convertiría en su hogar, y su pequeña habitación en el 4º piso sería el lugar donde viviría cada día, conectada a máquinas que monitoreaban sus signos vitales y donde cada amanecer y atardecer serían vistos a través de una ventana. La habitación de Lucía, aunque funcional, carecía de calidez. Las paredes eran blancas, casi cegadoras, y a pesar de los esfuerzos de su madre por decorarlas con dibujos y fotos, el espacio seguía siendo un entorno frío. Los dibujos que su madre había traído eran garabatos de los primeros años de Lucía, cuando su energía aún le permitía tomar crayones y dar vida a mundos imaginarios en el papel. Ahora, esos dibujos eran recuerdos de tiempos que parecían cada vez más lejanos. Junto a su cama, había una pequeña mesita de noche con algunos de sus juguetes favoritos, una muñeca de trapo con la ropa descolorida, un oso de peluche con una costura rota y algunos libros que su madre le leía por las noches. Sin embargo, lo que verdaderamente le daba vida a la habitación de Lucía era una gran ventana. La ventana daba a un parque que se encontraba justo al otro lado del hospital. A simple vista, no era un parque particularmente impresionante, pero para Lucía, era un portal hacia otro mundo. Había árboles altos, con ramas que parecían acariciar el cielo, y un pequeño jardín donde las flores cambiaban de color con cada estación. El parque también contaba con una zona de juegos con un tobogán de metal, un par de columpios oxidados, y una barra de equilibrio que parecía un desafío para los niños que se atrevían a cruzarla. Aunque el parque no estaba tan lleno de vida durante el día, era al atardecer, cuando las familias y los niños del vecindario llegaban a jugar, que el lugar se transformaba en un centro de risas y energía. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía Lucía era caminar lentamente hacia la ventana. Se sentaba en la silla que su madre había colocado para ella, y desde allí, con las manos apoyadas en el marco, observaba el parque. Esa vista era su única conexión con el mundo exterior, con la vida que continuaba a pesar de su inmovilidad. Desde el 4º piso, tenía una visión perfecta de todo lo que ocurría allá abajo. El parque se llenaba de niños después de la escuela, y sus risas, aunque inaudibles desde su habitación, parecían llenar el aire con una energía que Lucía anhelaba. Al principio, ver a los otros niños correr y jugar le traía una profunda tristeza.
Ellos eran libres, podían moverse sin restricciones, mientras que ella estaba atrapada en un cuerpo que la traicionaba a cada paso. Pero con el tiempo, Lucía comenzó a encontrar consuelo en la simple observación. Se dedicaba a imaginar historias sobre los niños que veía. Les ponía nombres, inventaba aventuras que vivían en sus juegos, y en su mente, también formaba parte de esas historias. Se veía corriendo junto a ellos, subiendo a los columpios y lanzándose por el tobogán. En su imaginación, su corazón era fuerte, y su cuerpo no conocía límites. Cada tarde, a medida que el sol descendía en el horizonte y el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, el parque se llenaba de vida. Los niños llegaban con sus mochilas todavía a cuestas, sus rostros iluminados por la emoción de estar al aire libre después de un largo día en la escuela. Algunos jugaban a la pelota, mientras que otros se lanzaban en los columpios, intentando balancearse más alto que sus amigos. Para Lucía, esos momentos eran mágicos. A través del cristal, sentía que, de alguna manera, participaba en esos juegos, que sus risas y su felicidad la alcanzaban y le daban fuerzas para seguir adelante. Pero, a pesar de las historias que creaba en su mente, no podía escapar de la realidad de su enfermedad. Cada día que pasaba, su cuerpo se debilitaba un poco más. Había días en los que apenas podía levantarse de la cama, y su respiración se volvía pesada, como si cada aliento fuera una batalla. En esos momentos, la tristeza la envolvía, pero nunca permitía que su madre lo viera. Sabía cuánto sufría ella, y no quería añadirle más dolor. Así que, con una sonrisa débil, le decía que estaba bien, que solo necesitaba descansar un poco. Su madre, una mujer de gran fortaleza, pasaba cada día con ella. Se sentaba a su lado, le contaba historias de su propia infancia, de cómo jugaba en un parque muy similar al que Lucía veía desde la ventana. Le hablaba de los amigos que había tenido, de las travesuras que hacía, y de cómo siempre volvía a casa con los zapatos llenos de barro. Esas historias ayudaban a Lucía a desconectarse por un momento de su realidad, pero al mismo tiempo, le recordaban lo que ella nunca podría experimentar por sí misma. Un día en particular, cuando el cielo estaba despejado y el sol brillaba más fuerte de lo habitual, algo diferente ocurrió en el parque. Lucía, como cada tarde, estaba en su silla observando a los niños jugar. Había grupos de niños corriendo detrás de una pelota, otros se balanceaban en los columpios, y algunas madres conversaban entre ellas mientras sus hijos trepaban los árboles. Pero en medio de toda esa actividad, Lucía notó a un niño que no había visto antes. Era un niño de su edad, quizá un poco mayor, con el cabello oscuro y desordenado. Vestía una camiseta desgastada y sostenía una pelota de fútbol entre sus manos, pero no jugaba. Estaba sentado solo en uno de los bancos de madera del parque, observando en silencio a los otros niños, pero sin intentar unirse a ellos. Lucía lo miró con curiosidad. Había algo en el que le resultaba familiar, una sensación de soledad que comprendía demasiado bien. Aunque no podía escuchar sus pensamientos, sentía que, de alguna manera, ese niño también estaba atrapado, pero en su propio mundo. El niño volvió al parque los días siguientes, y cada vez que lo hacía, Lucía se encontraba esperando su llegada. Mientras los demás niños reían y jugaban, él permanecía al margen, siempre con su pelota, pero sin usarla. Esto despertó en Lucía una profunda curiosidad. ¿Por qué no jugaba con los demás? ¿Qué lo mantenía apartado? La vida continuaba, y aunque Lucía había encontrado una especie de rutina en su observación diaria del parque, sabía que su tiempo era limitado. Su corazón, frágil y cansado, no podía seguir soportando la carga que la vida le imponía. Las enfermeras y los médicos ya no le sonreían con la misma esperanza de antes. Las pruebas mostraban que su condición empeoraba, y aunque su madre intentaba mantenerse optimista, Lucía sabía que su final estaba cada vez más cerca. A medida que los días se volvían más difíciles, el parque se convirtió en su único refugio. Observaba con intensidad cada detalle, memorizaba los rostros de los niños, los movimientos de los árboles con el viento, el sonido imaginario del agua en la fuente, todo para mantener vivos esos recuerdos en su mente. En su imaginación, seguía corriendo libremente entre los árboles, jugando con los niños, aunque su cuerpo ya no le permitía siquiera levantarse de la cama sin ayuda. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Un día, mientras observaba el parque desde su ventana como de costumbre, vio que el niño solitario, él mismo que había estado sentado en el banco durante semanas, comenzó a caminar hacia la ventana del hospital. Su corazón dio un vuelco, y por un instante pensó que solo estaba soñando. Pero no,
El niño realmente se estaba acercando. Lucía miraba con los ojos muy abiertos como aquel niño, el que durante semanas había estado sentado en el banco, apartándose del resto, ahora caminaba lentamente hacia el hospital. Sentía su corazón, frágil y desobediente, latir con más fuerza, aunque de una manera inestable, como siempre lo hacía. En su interior, una mezcla de emociones contradictorias la inundaba, la sorpresa, el nerviosismo, e incluso una pizca de esperanza. ¿Qué podría estar haciendo aquel niño? ¿Por qué caminaba hacia el hospital? Y lo más desconcertante de todo, ¿por qué parecía estar dirigiéndose a su ventana, como si supiera que ella lo estaba observando? Lucía no apartaba la vista de la ventana. Observaba cómo el niño, con pasos lentos pero decididos, cruzaba el césped del parque, dejando atrás a los demás niños que seguían absortos en sus juegos. Llevaba la pelota de fútbol bajo el brazo, pero esta vez parecía decidido a algo más que simplemente sentarse en el banco. A medida que se acercaba al hospital, Lucía se dio cuenta de que nunca lo había visto tan de cerca. Su rostro parecía serio, pero no triste, como si estuviera pensando profundamente en algo importante. Tenía el cabello oscuro y desordenado, cayendo en mechones sobre su frente, y vestía una camiseta que parecía haber pasado por muchas aventuras, un poco raída en los bordes, pero limpia. El niño llegó finalmente al hospital y desapareció de su vista al pasar bajo la ventana de Lucía. Durante unos instantes, ella no supo qué hacer. ¿Debería llamarle? ¿Golpear el cristal? Su cuerpo estaba tan cansado que apenas podía moverse, pero la curiosidad la consumía. Se quedó mirando, esperando alguna señal, pero el niño ya no estaba en el campo de su visión. Lucía pensó que tal vez todo había sido una coincidencia, que tal vez él solo estaba dando un paseo por los jardines del hospital. Los minutos pasaron lentamente, cada uno de ellos parecía durar una eternidad. Entonces, algo que jamás había esperado sucedió, el sonido suave de unos pasos en el pasillo justo fuera de su puerta. Lucía, que estaba acostumbrada a escuchar el ir y venir de las enfermeras y los médicos, esta vez sintió que aquellos pasos eran diferentes. Eran pasos ligeros, pero firmes, y se dirigían hacia su habitación. Su corazón, que ya de por sí latía con dificultad, comenzó a acelerarse. ¿Podría ser el niño? ¿Acaso había venido a verla? La puerta de la habitación, que estaba entreabierta, se abrió un poco más, lo suficiente para que la figura del niño apareciera en el umbral. Allí estaba, de pie, con la pelota de fútbol aún bajo el brazo, mirando tímidamente a Lucía. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Se miraron en silencio, como si intentaran comprenderse sin necesidad de palabras. Finalmente, fue el niño quien rompió el silencio con una voz suave, casi temerosa. «Hola», dijo, sin moverse del lugar. «¿Eres tú la niña que siempre mira por la ventana?» Lucía sintió un nudo en la garganta. Durante todo ese tiempo, ella había observado a los niños jugar, imaginando que ellos no sabían de su existencia, que ella era invisible desde el hospital. Pero este niño, él la había visto. Sabía que ella estaba allí, día tras día, observando en silencio desde su ventana. Lucía sintió lentamente, incapaz de hablar al principio. «Sí, soy yo», logró decir, su voz apenas un susurro. El niño sonrió levemente, una sonrisa que no era de burla, sino de comprensión, como si él también supiera lo que era sentirse solo. Dio un par de pasos hacia adentro, acercándose lentamente a la cama de Lucía. El ambiente en la habitación cambió, ya no era solo un lugar frío y estéril, sino que la presencia del niño le daba una sensación cálida, una sensación de vida que Lucía no había sentido en mucho tiempo. «Me llamo Martín», dijo él, acercándose un poco más, pero sin atreverse aún a sentarse. «Te he visto desde hace días, siempre te quedas en esa ventana mirando hacia el parque». Lucía sintió de nuevo, sin saber exactamente cómo responder. No estaba acostumbrada a hablar con otros niños. Durante tanto tiempo, sus únicas interacciones habían sido con su madre, las enfermeras y los doctores. Pero este niño, Martín, parecía diferente. No la miraba con lástima ni con curiosidad morbosa, como a veces lo hacían algunos visitantes del hospital que pasaban por el pasillo. En su mirada había algo diferente, algo que Lucía no lograba definir del todo, pero que le daba una extraña sensación de confort. «Siempre miro porque no puedo salir», dijo Lucía finalmente, con una sinceridad que la sorprendió incluso a ella misma. «Me gusta ver cómo juegan los demás,
me hace sentir que estoy con ellos. Martín asintió lentamente, como si comprendiera cada palabra. Después de un momento de silencio, tomó una silla que estaba cerca de la cama de Lucía y la acercó, sentándose finalmente frente a ella. Puso la pelota en el suelo, al lado de sus pies, y la miró directamente a los ojos. Yo tampoco juego con los otros niños, dijo Martín, su voz suave pero firme. No sé por qué, pero no me siento bien jugando con ellos. A veces los miro, como tú, pero no quiero unirme. Lucía se quedó en silencio, sorprendida por la confesión de Martín. Durante semanas lo había visto solo en el parque, y ahora entendía por qué. No era que él no quisiera jugar, era que no podía, al igual que ella, aunque por razones distintas. Sin embargo, había una diferencia crucial entre ambos. Martín tenía la libertad de decidir no unirse, mientras que Lucía no tenía esa opción. Su cuerpo no le permitía correr o saltar, y ese hecho, aunque Martín lo comprendía, seguía siendo una barrera insuperable entre ellos. Martín pareció darse cuenta del silencio prolongado de Lucía, y queriendo romper la incomodidad que podía haberse instalado, miró alrededor de la habitación, observando los dibujos en las paredes, los juguetes en la mesita de noche y la cama de hospital en la que Lucía estaba sentada. ¿Te gustan los cuentos?, preguntó de repente, señalando los libros que estaban apilados junto a su cama. Lucía asintió, sonriendo levemente. Le encantaban los cuentos, especialmente los que su madre le leía por las noches. Eran su manera de escapar de la realidad, de vivir aventuras en mundos lejanos donde su cuerpo no estaba limitado por su enfermedad. Martín pareció animarse con su respuesta y se levantó de la silla. A mí también me gustan los cuentos. Tal vez pueda traerte algunos de mis libros, dijo con una sonrisa tímida. Tengo muchos en casa, y son muy buenos. Algunos hablan de dragones, otros de aventuras en el mar, me gusta imaginar que soy uno de los personajes. Lucía sonrió, un poco más animada. La idea de tener nuevos libros para leer, de sumergirse en más aventuras que la alejaran de su realidad, le pareció maravillosa. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía algo que esperar, algo que no fuera simplemente observar el parque desde la ventana. Martín, viendo que su oferta había sido bien recibida, se sentó de nuevo en la silla, esta vez más relajado. También me gustaría jugar contigo algún día, dijo, mirándola a los ojos. No en el parque, si no quieres, pero, aquí, en tu habitación. Podemos inventar juegos o, no sé, lo que te guste hacer. Lucía lo miró sorprendida. No estaba acostumbrada a que otros niños quisieran pasar tiempo con ella, y la oferta de Martín la tomó por sorpresa. Sin embargo, una calidez comenzó a invadir su pecho. Martín no solo quería ser su amigo, sino que también estaba dispuesto a adaptarse a su mundo, a su realidad. Me gustaría eso, dijo finalmente, con una sonrisa tímida pero sincera. Podemos inventar juegos, y me encantaría que me trajeras tus libros. Así, podré leer más historias. Martín sonrió ampliamente, y por primera vez desde que había entrado en la habitación, Lucía sintió que el aire ya no estaba lleno de la melancolía habitual. El tiempo había pasado, pero el lazo entre Lucía y Martín solo se había fortalecido. La vida en el hospital había sido el principio de una historia que se transformaría en una narrativa de esperanza, superación, y sobre todo, de amistad. Con cada nuevo día, ambos aprendieron a aprovechar cada momento, cada rayo de sol que se filtraba por la ventana de la habitación de Lucía, convirtiendo la tristeza en alegría y los miedos en sueños. Con el paso de las semanas y meses, Lucía se recuperaba, pero el camino no fue sencillo. Cada visita al médico era un recordatorio de que la lucha no había terminado. Sin embargo, Martín siempre estaba allí, su amigo inquebrantable, listo para enfrentar cualquier desafío a su lado. La vida en el hospital comenzó a parecerse a un mundo donde la risa y la amistad eran la medicina más poderosa. Una tarde, mientras Martín le leía un libro de aventuras, Lucía sintió una punzada de nostalgia. Miró por la ventana y vio a otros niños jugando en el parque cercano, riendo y corriendo sin preocupaciones. Se dio cuenta de que quería ser parte de ese mundo. Martín, dijo Lucía, con un leve tono de tristeza en su voz, a veces me siento un poco triste al ver a los otros niños jugar. Quiero unirme a ellos. Martín la miró con ternura y comprensión. Sabía exactamente cómo se sentía. Yo también lo siento a veces, admitió,
pero debemos recordar que hay un mundo de aventuras esperando por nosotros, y un día podremos explorarlo juntos. Fue un momento de revelación. Se dieron cuenta de que su amistad les proporcionaba un poder único, uno que podía transformar sus días oscuros en llenos de luz. Juntos, empezaron a crear un mundo de fantasía en sus propias mentes, donde podían ser quienes quisieran ser, sin límites ni barreras. Cuando llegó el día en que Lucía recibió el alta médica, la emoción fue indescriptible. No solo había superado un gran obstáculo, sino que también tenía un amigo a su lado para celebrar la victoria. Lucía y Martín decidieron que sería el día perfecto para aventurarse en el mundo exterior. El parque estaba lleno de colores vibrantes, el aire fresco y fragante de flores. Lucía sintió una mezcla de ansiedad y alegría al dar sus primeros pasos fuera del hospital. Era un paso que simbolizaba mucho más que solo salir de un edificio, era el comienzo de una nueva vida, una vida llena de posibilidades. Al llegar al parque, los dos amigos se lanzaron a explorar. Se deslizaron por el tobogán, corrieron por la hierba, y descubrieron rincones que nunca habían visto antes. Jugaron al escondite, rieron y disfrutaron de cada momento. Lucía no podía creer lo feliz que se sentía. Había pasado tanto tiempo en la habitación del hospital, y ahora, rodeada de risas y juegos, finalmente se sentía libre. «Lucía, mira», gritó Martín, apuntando a un grupo de niños que jugaban a la pelota. Con una sonrisa traviesa, Martín la animó. «Vamos a jugar con ellos». Lucía dudó por un instante, el miedo a ser rechazada la invadió. Pero la mirada alentadora de Martín le dio el coraje necesario. Juntos, se acercaron al grupo de niños, y para su sorpresa, fueron recibidos con sonrisas y una invitación a unirse al juego. «Claro que sí», dijo uno de los niños, lanzando la pelota hacia Martín. Fue un momento mágico, la risa y la alegría fluyeron libremente, y Lucía sintió que, por fin, formaba parte de algo más grande que ella misma. Con el tiempo, la amistad de Lucía y Martín se volvió un faro de luz no solo para ellos, sino también para otros niños que enfrentaban dificultades similares. Se dieron cuenta de que su experiencia en el hospital y su lucha personal podían ser un recurso valioso para ayudar a otros. «Deberíamos contar nuestra historia», sugirió Martín un día mientras estaban sentados en el parque. «Tal vez otros niños se sientan inspirados al escucharla». Lucía asintió, emocionada por la idea. Así que comenzaron a escribir su historia, compartiendo cada detalle de su viaje, sus luchas, sus miedos, pero sobre todo, el poder de su amistad. Decidieron que su historia debía ser un libro que pudiera ayudar a otros a comprender que, aunque las dificultades son inevitables, la esperanza y la amistad pueden brillar incluso en los momentos más oscuros. Dedicaron cada tarde a este nuevo proyecto. Escribían en un pequeño cuaderno que Lucía había traído del hospital, y a menudo se sentaban bajo su árbol favorito en el parque, con hojas que caían como confeti a su alrededor, sintiéndose libres. Cada capítulo que escribían se sentía como un pequeño triunfo. Se reían de las anécdotas graciosas y lloraban al recordar momentos difíciles, pero siempre encontraban la manera de regresar a la luz que había crecido entre ellos. A medida que se adentraban en su escritura, también comenzaron a pensar en cómo podrían presentar su historia al mundo. Organizaron un evento en su escuela, donde invitarían a sus compañeros, maestros y familiares a escuchar su relato. La emoción y la expectativa llenaban el aire mientras se preparaban para el gran día. Finalmente, el día de la presentación llegó. Lucía y Martín se pusieron ropa especial para la ocasión, y sus corazones latían con fuerza mientras entraban al auditorio. El lugar estaba lleno de niños y adultos que estaban ansiosos por escuchar lo que tenían que contar. Cuando llegó su turno, Lucía sintió una mezcla de nervios y determinación. Se miraron el uno al otro, y en un instante, se sintieron seguros. Con voz clara y llena de emoción, comenzaron a narrar su historia, desde el primer día en el hospital hasta su amistad y el momento en que decidieron escribir su libro. Cada palabra que compartieron resonaba en los corazones de su audiencia. Lucía vio lágrimas en los ojos de algunas personas y sonrisas en otras, y eso les dio el impulso que necesitaban. Cuando terminaron, el auditorio estalló en aplausos. El sentimiento de orgullo y realización llenó a Lucía y Martín, habían logrado su objetivo de inspirar a otros. La reacción fue increíble. Los maestros comenzaron a hablar sobre la importancia de la amistad y la empatía, y los padres agradecieron a Lucía y Martín por compartir su historia. Al final de la presentación,
Muchos niños se acercaron a ellos, expresando su admiración, y en algunos casos, compartiendo sus propias historias de lucha. El evento fue un éxito rotundo, y pronto se corrió la voz sobre la historia de Lucía y Martín. Su libro fue publicado, y las copias comenzaron a volar de las estanterías de las librerías locales. Recibieron cartas de niños de diferentes lugares, todos agradeciéndoles por ser valientes y por demostrar que no estaban solos en sus batallas. Con el tiempo, Lucía y Martín se convirtieron en embajadores de esperanza. Su historia se expandió más allá de su comunidad, y fueron invitados a dar charlas en hospitales y escuelas, donde compartían su mensaje de amor y amistad. A medida que crecían, su vínculo se hacía más fuerte, y juntos continuaban enfrentando los desafíos que la vida les presentaba. La vida les trajo altibajos, pero siempre encontraron consuelo en su amistad. Lucía se mantuvo enfocada en su salud, asistiendo a sus chequeos médicos regularmente, y con el tiempo, su médico le dio noticias alentadoras. La enfermedad que una vez había dominado su vida se estaba volviendo más manejable. Martín también fue diagnosticado con un asma que, aunque desafiante, se había vuelto más fácil de controlar. Ambos aprendieron a vivir con sus condiciones, pero nunca se dejaron definir por ellas. En su adolescencia, decidieron utilizar su experiencia para ayudar a otros. Comenzaron una organización benéfica dedicada a brindar apoyo emocional a niños y familias que enfrentaban enfermedades. Organizaron eventos, recaudaron fondos y llevaron alegría a aquellos que más lo necesitaban. Su deseo de marcar una diferencia en el mundo se convirtió en una misión que abrazaron con todo su corazón. A medida que el tiempo avanzaba, Lucía y Martín se convirtieron en líderes en su comunidad. Su amistad no solo les había dado fuerza, sino que también había inspirado a otros a crear sus propias conexiones. Vieron cómo los niños, antes tímidos y llenos de miedo, comenzaban a abrirse, a hacer amigos y a apoyarse mutuamente. La influencia de Lucía y Martín se expandió, y pronto se dieron cuenta de que su historia no era solo suya, sino que era un legado de esperanza para todos. Con el tiempo, Lucía y Martín se convirtieron en embajadores de esperanza. Su historia se expandió más allá de su comunidad, y fueron invitados a dar charlas en hospitales y escuelas, donde compartían su mensaje de amor y amistad. A medida que crecían, su vínculo se hacía más fuerte, y juntos continuaban enfrentando los desafíos que la vida les presentaba. La vida les trajo altibajos, pero siempre encontraron consuelo en su amistad. Lucía se mantuvo enfocada en su salud, asistiendo a sus chequeos médicos regularmente, y con el tiempo, su médico le dio noticias alentadoras. La enfermedad que una vez había dominado su vida se estaba volviendo más manejable. Martín también fue diagnosticado con un asma que, aunque desafiante, se había vuelto más fácil de controlar. Ambos aprendieron a vivir con sus condiciones, pero nunca se dejaron definir por ellas. En su adolescencia, decidieron utilizar su experiencia para ayudar a otros. Comenzaron una organización benéfica dedicada a brindar apoyo emocional a niños y familias que enfrentaban enfermedades. Organizaron eventos, recaudaron fondos y llevaron alegría a aquellos que más lo necesitaban. Su deseo de marcar una diferencia en el mundo se convirtió en una misión que abrazaron con todo su corazón. A medida que el tiempo avanzaba, Lucía y Martín se convirtieron en líderes en su comunidad. Su amistad no solo les había dado fuerza, sino que también había inspirado a otros a crear sus propias conexiones. Vieron cómo los niños, antes tímidos y llenos de miedo, comenzaban a abrirse, a hacer amigos y a apoyarse mutuamente. La influencia de Lucía y Martín se expandió, y pronto se dieron cuenta de que su historia no era solo suya, sino que era un legado de esperanza para todos. En una de las reuniones de su organización benéfica, Lucía se detuvo a reflexionar sobre lo que había logrado con su amigo. Se dio cuenta de que su viaje había sido un ciclo continuo de dar y recibir amor. La amistad que habían cultivado había cambiado no solo sus vidas, sino también las de muchos otros. En ese momento, sintió un profundo agradecimiento por cada desafío que habían enfrentado, cada lágrima que habían derramado y cada risa que habían compartido. Martín, quien siempre había estado a su lado, sonrió y la miró con complicidad. «No puedo creer todo lo que hemos logrado», dijo él. «¿Te imaginas dónde estaríamos si no hubiéramos hecho frente a nuestros miedos?» «Probablemente todavía estaríamos en el hospital, mirando por la ventana», respondió Lucía, riendo. «Pero en lugar de eso, ahora estamos aquí, cambiando vidas». Su viaje no había sido solo sobre superar enfermedades, sino sobre cómo el amor y la amistad pueden superar cualquier adversidad.
Era un recordatorio constante de que no importa cuán oscura sea la situación, siempre hay un camino hacia la luz. A medida que se adentraban en su futuro, Lucía y Martín sabían que lo que habían creado era algo especial. La conexión que habían forjado en el hospital se había convertido en una plataforma para ayudar a otros, y su historia continuaría resonando en los corazones de aquellos que escucharan. Finalmente, cuando Lucía y Martín llegaron a la etapa de la vida en la que todos enfrentan decisiones sobre su futuro, sabían que querían seguir trabajando en el ámbito de la salud y el bienestar infantil. Juntos, comenzaron a planear una carrera en el campo de la psicología infantil, decididos a ayudar a otros niños a encontrar su propia voz en medio de la adversidad. Mientras se preparaban para la universidad, su amistad seguía siendo su mayor fortaleza. Sabían que los retos nunca cesarían, pero también sabían que siempre podrían apoyarse el uno al otro. Lucía recordó el primer día que Martín había llegado a su habitación en el hospital, y cómo su vida había cambiado desde entonces. No importa lo que pase, siempre estaré aquí, le dijo Martín con sinceridad. Hemos recorrido un largo camino, y esto es solo el comienzo. Y juntos lo lograremos todo, respondió Lucía, sintiendo una oleada de determinación. Ambos entendieron que sus vidas estaban entrelazadas de una manera que iba más allá de la amistad, eran compañeros de vida, guerreros en su propia historia de superación. Con la esperanza renovada y una visión clara de su futuro, se despidieron de su infancia y se embarcaron en el siguiente capítulo de sus vidas, listos para enfrentar el mundo, siempre apoyándose mutuamente. Así, el viaje de Lucía y Martín se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que enfrentan adversidades, recordando a todos que la verdadera fuerza reside en la amistad y en la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Con cada nuevo día, supieron que tenían la fuerza necesaria para hacer frente a cualquier desafío que se presentara, juntos, como siempre.